Buenas, buenas. En este video tutorial vamos a hablar de y vamos a aprender cómo componer funciones. Entonces, para eso necesitamos tener dos funciones, ¿sí? En este caso f y g, y vamos a definir estas funciones compuestas. Podemos definir a fog o podemos definir a gof, ¿sí? ¿Qué es? Esto se lee fog o se lee f compuesta con g o se lee g compuesta con f. Algebraicamente es muy fácil esto. Lo que hay que tener en cuenta es que el tema de los dominios y las imágenes, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Sí? F compuesta con g, lo que queremos hacer es f de g de x, ¿sí? Entonces, y gof es g de f de x. Ahora, tu x, ¿sí? Va a ser una función, ¿ok? Es una función adentro de la otra, ¿ok? Y como es una función adentro de la otra, hay que tener en claro que f de x me da las imágenes de f. Entonces, las imágenes de f ahora es el dominio de g. Repito, porque esto es lo que genera confusión. Yo ahora tengo, bueno, lo vamos a hacer en un ejemplo y analizamos esto. Tengo mi f, que te la escribí en azul, y tengo mi g, que te la definí en rojo. Quiero escribir f compuesta con g, o sea, f de g de x. Entonces, mira lo que te puse, f de g de x. Ahora, g de x, ¿quién es g de x? X más 3. Entonces ahora no voy a tener un f de x cualquiera, ¿sí? Ahora mi x se transformó en x más 3. Entonces, presta atención acá. Si f de x era 4x, f de x más 3, ¿qué va a ser? Entonces escribo en azul. Va a ser f, no va a ser f. ¿Qué va a ser? 4, en vez de por x, ¿sí? ¿Quién es tu nueva x? X más 3. Entonces se pone x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Y hacéis la distributiva. Entonces, f compuesta con g de x es igual a 4x más 12. Esta es la composición de función, ¿ok? Esto, ¿sí? Es la función, una función lineal que se generó de hacer f compuesta con g, ¿ok? Vamos con esta. Ahora quiero hacer gof. Gof es g de f de x. Es g de 4x, porque 4x es mi función. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿y quién es g? G es x más 3. Perfecto. Entonces, en vez de escribir x más 3, ¿qué vas a escribir? Ahora tu x, ¿qué se transformó? En 4x. Entonces escribo 4x, que es tu nueva x, más 3. ¿Estamos de acuerdo? Es una función adentro de la otra, ¿ok? Una función adentro de la otra. Entonces, si yo quiero, ¿sí? Para que hagamos un ejemplo concreto. Ahora quiero hacer f compuesta con g, pero de 1, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es f, para que se me trabó el mouse, ahí va a volver, f de g de 1, ¿sí? Se puede hacer, para que te dé lo mismo, hacer esto y hacer esto es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer g de 1, ¿sí? A 1 le quiero calcular la imagen, ¿sí? Con g. ¿Y g quién es? Estoy acá. G es x más 3, ¿ok? Entonces, x más 3, vengo. ¿Con quién se relaciona 1 si tengo que aplicarle g? X más 3 sería 1 más 3, 1 más 3, ¿qué te da? 1 más 3 te da 4. ¿Estamos? 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer f de ¿quién? De 4. Ahora, ¿ok? Porque este ya me dio 4. Decir esto y decir esto es exactamente lo mismo. Y ahora, esta imagen, por eso te decía que la imagen de uno es el dominio del otro, ¿ok? Ahora vamos a hacer f de 4. ¿Y f de 4 quién es? ¿Quién era f? 4x. Está acá.
4x. Entonces, ¿qué hago? 4 por 4, ¿qué te da? 16. Listo. Entonces vengo acá y es 16. Esto es 16. Hice una función y después lo que me quedó, el resultado de esta función, pasó a ser el dominio de la otra. Entonces hice como dos funciones juntas. Ok. O puedo ir directamente. Clave esto. Puedo ir directamente. ¿Cómo voy directamente? Con esta fórmula que hice acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé? Bueno, hago fog de 1. 4 por 1, ¿cuánto me da? 4. 4 más 12, 16. ¿Te fijas que llegaste a lo mismo? Acá hice una y la otra y acá directamente. Entonces, en vez de hacer una imagen y después la otra imagen, directamente hago como el camino, ¿sí?, más corto. ¿Ok? Esa es la composición de funciones. Por eso te decía, ahora hacemos el otro ejemplo. Por eso te decía que esto que está acá es clave. La imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de la otra, porque si no me queda fuera. Si esto tiene que estar definido. En las funciones lineales no hay problema, ¿ok? Pero en otras funciones más avanzadas hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Que esto que está acá, ¿sí?, la imagen de la primer función, ¿sí?, la imagen de G, la que vos estás haciendo, tiene que pertenecer al dominio de la otra, pues si no cae afuera, ¿ok? Eso es lo único que hay que tener en claro. Vamos con el otro, ¿sí? Vamos a hacer primero f de 1, ¿sí? F de 1 creo que era 4x, si no me equivoco. 4 por x, entonces 4 por 1 me da 4. Listo, 4. 4. ¿Sí? Apliqué f. ¿Está? ¿Y ahora qué aplico? G. Acá apliqué primero G y después apliqué F. ¿Ok? Entonces, no sé si se ve ahí. Entonces, la imagen de 1 es 4, aplicando f de x. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que aplicar? X más 3, ¿sí?, que es la imagen, es la función g. Entonces, x más 3, ¿qué te da? ¿Sí? X más 3 te da 4 más 3, ¿sí? 4 más 3, ¿qué te da? 7. Listo. Ahora, si aplico la composición de funciones y voy de una, ¿sí?, para que no lo ves, si yo quiero ir de una, ¿cuál sería la que me quedó? ¿Sí? 4 por x más 3. Entonces hago 4 por 1, 4, más 3, 7. Listo. ¿Se ve esto? ¿Está? Entonces es una composición adentro de la otra. ¿Está? Y tener en cuenta este, ¿sí?, que es el más importante, que es que la imagen de una tiene que ser el dominio de la otra. ¿Ok? Listo. Composición de funciones y ahora, sí, ahora te toca a vos.